Hola a todos. En este video voy a explicar el artículo Los principios del proceso contencioso administrativo, escrito por José María Pacori Cari. Este artículo desarrolla el artículo 2 del TUO de la Ley NDRDEC 207-584, que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú. El autor explica que los principios son fundamentales porque sirven para orientar la aplicación, interpretación e integración de las normas jurídicas dentro del proceso contencioso administrativo. Es decir, ayudan al juez a resolver correctamente los conflictos entre los administrados y la administración pública. El artículo señala que en el proceso contencioso administrativo no solo se aplican los principios propios de este proceso, sino también los principios generales del derecho procesal y, de manera supletoria, los principios del derecho procesal civil, siempre que sean compatibles. Entre los principios específicos del proceso contencioso administrativo, el artículo desarrolla 4 principales: principio de integración, principio de igualdad procesal, principio de favorecimiento del proceso, principio de suplencia de oficio. Primero tenemos el principio de integración. Este principio establece que el juez no puede dejar de resolver un caso alegando que la ley tiene vacíos, defectos o deficiencias. El artículo diferencia dos conceptos. El defecto de la ley ocurre cuando existe una norma, pero esta es imperfecta o insuficiente para resolver el caso concreto. La deficiencia de la ley ocurre cuando simplemente no existe regulación aplicable al supuesto específico. En ambos casos, el juez debe recurrir a los principios del derecho administrativo para solucionar el problema jurídico. Esto se relaciona con la prohibición del non-liquet, es decir, la prohibición de que un juez se niegue a resolver un caso por ausencia de norma aplicable. Además, el artículo indica que los principios del derecho administrativo sirven para interpretar e integrar el ordenamiento jurídico administrativo. Entre ellos menciona legalidad, transparencia, razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia e interdicción de la arbitrariedad. Luego el artículo desarrolla el principio de igualdad procesal. Este principio señala que las partes deben ser tratadas con igualdad dentro del proceso, sin importar si se trata de una entidad pública o un administrado. El autor explica que el concepto de administrado es amplio. Incluye personas naturales, empresas, personas jurídicas, patrimonios autónomos e incluso entidades públicas cuando participan como administradas en un procedimiento. También desarrolla qué debe entenderse por entidad pública, incluyendo ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos autónomos y entidades privadas que ejercen función administrativa o prestan servicios públicos. El punto importante es que ambas partes tienen igualdad de derechos, deberes y cargas procesales. Después el autor analiza el principio de favorecimiento del proceso. Este principio establece que, cuando exista duda razonable sobre la procedencia de la demanda, el juez debe preferir admitirla antes que rechazarla. Esto deriva del principio pro actione, que busca garantizar el derecho de acceso a la justicia. El artículo explica que este principio se aplica especialmente cuando existe incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa o cuando el marco legal no es claro. Por ejemplo, puede existir dudas sobre si determinados actos agotaron o no la vía administrativa. En esos casos, el juez debe optar por permitir el trámite de la demanda. Sin embargo, el autor aclara que este principio no elimina los requisitos legales, solo significa que, cuando exista duda razonable, debe privilegiarse el derecho de acción del administrado. Finalmente, el artículo desarrolla el principio de suplencia de oficio. Este principio obliga al juez a corregir las deficiencias formales de las partes cuando ello sea posible, y si no puede corregirlas directamente, debe otorgar un plazo razonable para que sean subsanadas. El objetivo es evitar que el proceso fracase por simples formalidades. El artículo señala que las normas procesales no deben convertirse en formalismos excesivos que impidan resolver el conflicto de fondo. Eso sí, el autor aclara que la suplencia de oficio no permite modificar el contenido esencial de la demanda. Solo permite corregir defectos formales. En conclusión, el artículo explica que los principios del proceso contencioso administrativo cumplen una función fundamental porque permiten interpretar, aplicar e integrar las normas procesales. Gracias a estos principios, el proceso contencioso administrativo puede garantizar una protección efectiva de los derechos de los administrados y un adecuado control judicial de la actuación administrativa. Si quieres ver más contenido como este y explicaciones completas de derecho administrativo, puedes revisarlo en el canal de YouTube del Dr. José María Pacori Cari.